Juicio eterno. Serie Cimientos de la enseñanza de Cristo. El juicio eterno es una realidad, lo creamos o no, nos guste o no, lo queramos o no. Es en esta vida donde decidimos el veredicto y el desenlace del juicio eterno. Esta vida se puede comparar con dos lugares, uno en paz y otro en llamas, siendo consumido por fuego. Los del lado de la paz son los que han recibido a Cristo y viven el preámbulo de lo que vivirán por siempre. Los del lado de las llamas son los que no han recibido a Cristo, lo han rechazado o se han alejado de Dios y viven en angustia y tribulación, bajo la ira de Dios. Y, aunque lo disimulan y aparentan estar bien, sus vidas son miserables y vacías, sin propósito. Ellos viven también el preámbulo de lo que les espera por la eternidad. La Biblia enseña 7 verdades acerca del juicio de Dios. Examinemos cada verdad. Primera verdad: el juicio de Dios lo entienden todos, tal como lo enseña el Espíritu Santo en la primera parte de Romanos 1:32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Segunda verdad: el juicio de Dios sentencia a muerte eterna a los que practican el pecado, tal como lo enseña el Espíritu Santo en la segunda parte de Romanos 1:32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Tercera verdad: el juicio de Dios es según verdad, como lo asegura el Espíritu Santo en Romanos 2:2. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Cuarta verdad: el juicio de Dios es justo. Así es como lo define el Espíritu de Dios en Romanos 2:5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Nadie podrá acusar a Dios de injusto, porque Él envió a Jesús a salvarnos de su juicio y nos llama al arrepentimiento por medio de otros. No va a haber ningún ser humano que pueda decir que Dios nunca le dio la oportunidad de creer en Él, aun aquellos que viven en comunidades remotas e inaccesibles. Si el Evangelio no llegara a ellos como diseñó Dios que fuese, aun ellos, quienes no cuentan con la palabra escrita de Dios, muestran que conocen la palabra cuando, por instinto, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto, y no tendrán ni la más mínima excusa si hacen lo incorrecto, y van contra su conciencia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ellos serán condenados porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Pero eso solamente sea la excepción, y no la regla, porque Jesús aseguró que se predicaría el Evangelio a todas las naciones, hasta el último rincón de la tierra, y todo el que crea será salvo. ¿Qué pasará con todos los que nunca oyeron el Evangelio? La respuesta a qué sucede con aquellos que nunca oyeron el Evangelio en el día del juicio final ha sido objeto de debate teológico durante mucho tiempo. Es una pregunta parecida a la de ¿se pierde la salvación o no se pierde? La Biblia no proporciona una respuesta directa y explícita sobre esta pregunta, pero podemos discernir por las enseñanzas de Jesús y la revelación del Espíritu Santo principios universales que nos pueden dar una respuesta satisfactoria. Veamos primero las 4 principales perspectivas de teólogos y denominaciones a través de todos los siglos y al final examinemos los principios de Jesús y del Espíritu Santo. La primera es la teoría de la revelación general. Esta perspectiva dice que Dios se revela a través de la creación y la conciencia moral y que todas las personas, incluso aquellas que no han oído el Evangelio, tienen la oportunidad de conocer a Dios a través de su revelación general. En este sentido, se argumenta que Dios juzgará a las personas basándose en la luz que han recibido con base a lo que dice Romanos 1, 20 al 21, donde dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El problema con esta perspectiva es que ya no hace necesario el evangelismo. Ya las palabras de Jesús de id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura sobran, porque pues entonces ya es Dios que va a hacer el trabajo. Por eso es que es una perspectiva incompleta. La segunda perspectiva es la que se conoce como la inclusión de la gracia. Algunos teólogos sostienen que la gracia de Dios es más amplia y generosa de lo que se entiende comúnmente. Creen que Dios podría extender la oportunidad de salvación a aquellos que nunca oyeron el Evangelio de manera directa, basándose en su amor y justicia infinitos. Sin embargo, esta teoría es otra verdad a medias que no tiene sustento bíblico y desafortunadamente ha propiciado que surja la filosofía llamada del universalismo, además de una secta falsa con millones de seguidores que se llama Gracia Universal, que enseñan que no existe el cielo ni el infierno. La tercera teoría es la del juicio según las obras. Hay interpretaciones que sostienen que el juicio final será basado en las obras y el comportamiento moral de las personas, independientemente de si conocían o no el Evangelio. Esta visión se basa en pasajes como Romanos 2, del 6 al 16, donde se menciona que Dios juzgará a cada uno según sus obras y que las personas sin la ley serán juzgadas sin la ley. Esta es otra verdad a medias que contradice lo que enseñó Jesús en los Evangelios, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y que contradice la salvación por la fe, por la gracia, no por las obras. La cuarta teoría es la perspectiva exclusivista. Algunos creen que la salvación es únicamente a través del conocimiento explícito del Evangelio y que aquellos que no han oído el mensaje están condenados. Esta perspectiva, sin embargo, ha sido criticado debido a su aparente conflicto con la idea de la justicia y la misericordia divina. Esta teoría también es una verdad a medias porque pone a Dios como impotente ante el fracaso humano. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Jesús aseguró que Él es el único camino, la única salvación. El Espíritu Santo aseguró que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo más que el nombre de Jesús, dado a nosotros los hombres, por el que podamos ser salvos. Si bien es una verdad no negociable que la salvación es únicamente a través de Cristo, no está limitada al esfuerzo y capacidades humanas. Jesús pagó el precio de su sangre por la salvación de todos nosotros, y Él dijo que de los que le había dado el Padre, no iba a perder uno solo. Un hecho determinante para entender esto es la revelación de que el libro de la vida eterna
donde están escritos los nombres de todos los que van a ser salvos, se escribió desde antes de la fundación del mundo. Dios es omnisciente y todopoderoso, y desde antes de crear los cielos y la tierra, el mundo y a todos los que habitamos en él, ya sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Esa es una realidad terrible e innegable. Dios es el único que conoce los corazones y sabe quiénes van a creer y quiénes no. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la predestinación. Sin embargo, Dios decidió que fuera a través de nosotros, de su iglesia, que el nombre de Jesús llegue a oídos de todo el mundo por medio del evangelio para salvación, como está escrito en Romanos 10 del 13 al 15, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, pregunta, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Dios, que es quien controla las estrellas y el hálito de vida de todo lo que se mueve, de todo lo que respira en el cielo y en la tierra, es quien mueve los corazones y las voluntades de los creyentes a interceder. Ahí es donde todo surge, con la intercesión, principalmente para que haya testimonio acerca de Cristo en cada rincón del planeta Tierra, a fin de que quienes Él escogió desde el principio para salvación, escuchen el nombre de Jesús y sean salvos. Nadie puede ser salvo sin escuchar el evangelio. Nadie, eso no es negociable. Por eso Dios usa ángeles, apariciones de Él, visiones, manifestaciones sobrenaturales, y a veces es Jesús mismo quien se aparece a las personas a fin de que crean si ya oyeron el evangelio y no lo recibieron, o para que vayan con hombres y mujeres enviados por Dios a escuchar el mensaje, como en el caso de Cornelio, que le envió un ángel y lo mandó a casa donde estaba Simón Pedro. Cuento solo un caso muy típico de testimonio de misioneros en tierras musulmanas, donde es delito, es pena de muerte hablar de Jesús. Uno de muchos. Ellos entran al país y dedican horas diarias a interceder por la salvación de la gente de esa localidad mientras trabajan y hacen a lo que fueron. De pronto, uno por uno, a diferentes tiempos, van llegando a la casa donde están, tocan la puerta y preguntan por alguno de los misioneros, por su nombre, o preguntan por alguien y les cuentan que vieron una visión o que se les apareció un ángel o que oyeron una voz que los mandó que fueran a esa calle, a ese número, a esa casa, que preguntaran por alguien para escuchar palabras por las cuales podían ser salvos. Todos ellos en su corazón habían estado clamando por conocer la verdad, por conocer al verdadero Dios, y Dios se las revela y los envía con sus testigos. Esa es la respuesta a la pregunta: ¿qué pasará con todos los que nunca oyeron el evangelio? La respuesta es esta: ninguno de los escogidos desde antes de la fundación del mundo, escúchenme, ninguno se quedará sin escuchar el evangelio, pues Dios proveerá medios para que lo escuchen de una manera u otra. Por eso la tecnología ha avanzado a pasos gigantes. Respecto a los que nunca oyeron, no lo oyeron porque no habían sido escogidos para salvación y por eso nunca oyeron. Y eso es algo que solamente Dios en su infinita sabiduría sabe, y por eso es que Él nos urge a orar, a clamar, a interceder por la salvación de los perdidos, a ir y llevar el evangelio a los lugares más recónditos, a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la intercesión es el primer paso, y a partir de allí el evangelio debe correr y llegar hasta los últimos rincones, porque esa es nuestra misión. Quinta verdad: en el día del juicio, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Así lo profetizó el Espíritu en Romanos 2:6. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho.
Las obras a las que se refiere aquí son las obras como resultado de haber recibido a Jesús en el corazón o no. Los salvos harán buenas obras como resultado de su fe y recibirán recompensas y galardones de Dios. Las obras de los no salvos, aunque sean buenas, serán obras muertas y recibirán juicio y castigo de Dios. ¿Qué pasará con todos los bebés que fueron abortados o murieron de niños? Jesucristo claramente enseñó que de los niños es el reino de los cielos. Los niños son salvos mientras no adquieran conciencia de pecado. Algunos se preguntan, ¿cuándo un niño deja de ser inocente y se vuelve responsable de pecado? Pues, cuando lo es un acontecimiento que puede suceder a muy temprana o muy tardía edad. Yo he conocido niños de 5 o 6 años con mucha malicia y mucho morbo, y niños de 14, 16 años tan inocentes, tan puros. Pero partiendo de la pregunta, si fueron abortados, entonces nunca nacieron y murieron en inocencia. Si murieron de niños siendo aún inocentes, sucederá lo mismo que con los que fueron abortados. Todos esos niños se van al cielo, y la doctrina de la resurrección de los muertos nos muestra que van a ser resucitados en el milenio, cuando Jesús establezca su reino terrenal sobre este planeta Tierra, y esos niños que nunca nacieron o que murieron de niños, siendo inocentes, van a ser criados y enseñados en el camino del Señor durante 1000 años. Fíjense en estos datos tan tenebrosos. Según información de la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay de manera constante desde 1950 un promedio de 70 millones de abortos inducidos cada año. Sí, escuchaste bien, 70 millones de abortos inducidos. En promedio, a veces son más, pero se ha mantenido constante desde que se han llevado cuentas de los abortos legales e ilegales desde 1950, y desde esa fecha hasta el año 2024 sumarían más de 5,000 millones de seres humanos a quienes se les ha impedido nacer. México tristemente ocupa el 8º lugar a nivel mundial con 1 millón de abortos por año. Y los primeros lugares los ocupan India con más de 14 millones, China con 11 millones y Pakistán e Indonesia con 2 millones de abortos al año. En cuanto al número de abortos en toda la historia, la mayoría de los historiadores estima que han sido abortados un promedio de 30,000 millones de seres humanos. Más de casi 4 veces la población mundial actual han sido abortados. Todos esos miles de millones de seres humanos que se les impidió nacer van a ser resucitados y criados y enseñados en el camino de Jesús durante el milenio. Al final de los 1000 años, y lo vamos a explicar más adelante, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Es justo delante de Dios que todas esas personas que nunca tuvieron que elegir entre el bien y el mal puedan decidir a favor o en contra de Cristo, tal y como sucedió con los ángeles en el cielo y tal y como pasó con Adán en el jardín del Edén y con nosotros cuando nos enfrentamos a la decisión de recibir a Cristo o rechazarlo. Desafortunadamente, muchos de ellos rechazarán a Cristo al final y seguirán al diablo y serán lanzados al lago de fuego juntamente con él. Entonces, eso da respuesta a la pregunta de qué pasará con todos los bebés que fueron abortados o murieron de niños. Sexta verdad. En el día del juicio se dará el pago para los justos, tal como promete el Espíritu de Dios en Romanos 2, 7 y 10. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles.
Los justos son aquellos que confiaron en Jesús, que no conoció pecado, pero que por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justos delante de Dios, limpios por su sangre preciosa. ¿Cómo será el juicio y el destino final de los justos? Jesucristo hace una diferencia entre el juicio de los justos y el juicio de los impíos. Los justos, no justos por sus propias obras o sus méritos, sino por haber creído en Jesús y sido lavados con su sangre, no compareceremos ante el juicio del gran trono blanco, que está destinado para los que rechazaron a Jesús y el Evangelio, y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Los creyentes seremos juzgados en el tribunal de Cristo para recompensas y galardones que recibiremos y disfrutaremos durante el milenio. ¿Dónde va a ser el tribunal de Cristo? Va a ser aquí en este planeta Tierra. Justo cuando Jesús descienda del cielo, se siente en su trono de gloria, reúna a todas las naciones delante de él y separe los unos de los otros, los justos de los injustos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Eso está en Mateo capítulo 25. Ese día Jesús dictará sentencia de condenación eterna a los injustos, los que estén del lado izquierdo. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, les dice. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Allí es donde los va a sentenciar y los va a enviar al Seol a esperar el día del juicio final del gran trono blanco, que será después del milenio. Sin embargo, los justos heredaremos el reino del Padre preparado para nosotros desde la fundación del mundo. El Espíritu Santo lo describe así por medio de Pablo en 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo tiene un propósito específico, una naturaleza única y recompensas. Respecto al propósito del juicio del tribunal de Cristo, este juicio no es para determinar nuestra salvación o condenación eterna, porque ya esa decisión ya fue tomada, se basa en la fe en Jesucristo, ya somos salvos. En lugar de eso, este juicio es para evaluar las obras de nosotros los creyentes. El propósito de este tribunal, de este juicio, es recompensar de acuerdo con el servicio y las obras hechas en la vida cristiana. En 1 de Corintios 3, del 12 al 15, se usa la metáfora del fuego para probar la calidad de la obra de cada persona. Las obras que sobrevivan al fuego recibirán recompensa, mientras que las que se quemen serán pérdidas, aunque el individuo será salvo. Va a entrar al reino, va a entrar al cielo, pero en esos 1000 años va a tener recompensas o no va a tener recompensas, va a tener ganancia o va a tener pérdida. Eso vamos a ampliarlo un poquito más en las otras dos cuestiones, la de la naturaleza y la de las recompensas. Respecto a la naturaleza única de este tribunal, de este juicio, ya vimos, no es una condena, sino una evaluación de la fidelidad y servicio de los creyentes. Los cristianos recibiremos recompensas o reconocimientos según nuestra obediencia y la calidad de nuestra vida cristiana. Los que hayamos sobreedificado sobre el único fundamento que es Cristo, con oro, plata y piedras preciosas, que ya descubrimos en enseñanzas pasadas que significan oración, una vida de oración, una vida fundamentada en la palabra de Dios y una vida dedicada a la familia, el núcleo más importante para Dios, recibiremos recompensas, mientras que los que hayan edificado con materiales que se consumen fácilmente, madera, heno y hojarasca, que básicamente representan obras
humanas, sociales, políticas, ambientales o simplemente vanas, sufrirán pérdida, aunque serán salvados. Vamos al tercer aspecto de este tribunal, de este juicio único, que es el de las recompensas. El Espíritu Santo describe las recompensas así, en tres grupos. El primer grupo está en 2 Timoteo 4:8, donde menciona coronas de justicia, que serán dadas a aquellos que han vivido con rectitud y amor a la manifestación de Cristo. En Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10 se nos habla de coronas de vida o de la corona de vida que es prometida a aquellos que perseveran en la fe a pesar de las pruebas y tentaciones. Y también en 1 de Pedro 5:4 habla de la corona de gloria o las coronas de gloria que serán otorgadas a los líderes y pastores fieles, a los que sirvieron a Cristo con fidelidad. En resumen, el juicio del tribunal de Cristo es una evaluación para recompensar a los creyentes por sus obras y servicios durante su vida terrenal. Este juicio determinará nuestra posición y lugar de autoridad que tendremos durante los 1000 años en esta tierra, pues el mundo, la mayoría de los eruditos está de acuerdo con esto, será dividido al menos en 12 regiones o en 12 reinos que serán gobernados por los apóstoles, y Jesucristo será el rey del mundo que regirá con vara de hierro. La tierra va a estar totalmente quemada y se iniciará la labor de reconstrucción y reedificación hasta volver a establecer ciudades, carreteras, comunicaciones, campos para sembrar, etc. Vamos a cohabitar los redimidos en Cristo resucitados, los ángeles, los miles de millones de niños que nunca nacieron. Y algunos piensan que habrá humanos no redimidos, que podrán tener hijos durante este tiempo, que no se dejaron poner la marca de la bestia del anticristo, pero esto no es una enseñanza clara y por eso no se puede asegurar y por eso no me gusta incluirlo aquí. Pero es lo que algunos piensan. Lo que sí es un hecho es que de los justos resucitados, algunos estarán en lugares de honor, mando y autoridad, mientras que otros tendrán que realizar las labores de limpieza, reconstrucción y servidumbre. Estos 1000 años servirán para 4 propósitos principalmente. Primero, Dios mostrará cuál era su plan original y cómo debieron ser las cosas si Adán no hubiera pecado. Un mundo sin Satanás, sin tentaciones, sin muerte, sin dolor, ni tristeza, ni culpa, ni enfermedad. El segundo propósito es que Dios cumplirá todas las profecías respecto al reino de Cristo y los santos sobre la tierra. Todo lo que está escrito y profetizado respecto al reino terrenal de Dios, con Cristo reinando, se van a cumplir en estos 1000 años. Tercer propósito es dar la oportunidad a todos los cristianos que perdieron la salvación de su alma, que entraron al reino como por fuego, sin recompensas de ninguna clase. Se les va a dar la oportunidad para que sirvan a Cristo durante los 1000 años y salven su alma, de modo que al final todos los creyentes, sin excepción, estemos en el mismo nivel de espiritualidad y seamos semejantes a Cristo en su totalidad para poder vivir con Cristo en la nueva Jerusalén que descenderá del tercer cielo sobre la nueva tierra y el cielo nuevo para vivir con Dios por toda la eternidad. Y el cuarto propósito, dar la oportunidad a los miles de millones de seres humanos que nunca pudieron nacer para que puedan conocer a Jesús y servirlo y al final puedan elegir entre Dios y Satanás para salvación o condenación eterna. La recompensa para los justos será vida eterna, gloria, honra, paz. Dios dará esas recompensas a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra, buscan inmortalidad, hacen lo bueno. Séptima verdad. En el día del juicio también se dará el pago para los injustos, que será totalmente opuesto al pago de los justos, como lo asegura el Espíritu Santo en
Romanos 2, 8 al 9. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Los injustos son aquellos que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo, no por falta de evidencia, sino que, a pesar de ellas, lo rechazaron. ¿Cómo será el juicio y el destino final de los injustos? Lo primero que debemos tener bien claro es qué sucede con los que mueren en esta tierra. Tristemente, me he dado cuenta durante más de 30 años que la mayoría de los cristianos y muchos líderes cristianos no saben a ciencia cierta a dónde van los muertos. Cuando les preguntan, simplemente dicen que al cielo o al infierno. Pero esas respuestas son vagas e imprecisas porque en la Nueva Jerusalén no hay nadie. En el lago de fuego eterno todavía no hay nadie. Eso va a ser poblado a partir después antes del milenio van a ser echados la bestia y el falso profeta, pero ya después el diablo y sus demonios y todos los impíos, y la Nueva Jerusalén va a ser poblada después de mí. Entonces ahorita no hay nadie ahí. Entonces sí, efectivamente, cielo e infierno son los dos únicos destinos finales de los seres humanos por toda la eternidad. Pero es importante entender lo que sucede entre el momento de la muerte y el día del juicio final. La Biblia claramente enseña que antes de que viniera Cristo, cuando una persona moría, su espíritu, junto con su alma, volvía a Dios para recibir sentencia y ser enviado al Hades o Seol. Hades es la palabra en griego para lugar de los muertos y Seol es la palabra en hebreo. Y eran llevados por la muerte o eran sentenciados al paraíso o seno de Abraham y eran llevados por los ángeles. Esos dos lugares estaban ubicados en el centro de la tierra, separados por una gran cima. Uno era lugar de tormento, el otro de consuelo. En ambos lugares los espíritus y almas de los muertos duermen, pero duermen y los que duermen sueñan y tienen o sueños gratos o pesadillas con tormentos o sueños con delicias. Antes de que viniera Cristo, las personas eran salvas por la fe en el Mesías prometido, y quienes nunca escucharon acerca del Mesías eran juzgados por su conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, como dice Romanos capítulo 2, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso fue antes del Evangelio. Cuando Jesús murió en la cruz, durante los 3 días que estuvo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, hizo 3 cosas. Lo primero que hizo es que descendió a las partes más bajas de la tierra. Iba con un compañero, ¿verdad? El que estaba crucificado junto a él. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Y descendió allí al Hades y predicó el evangelio a los muertos, porque los que estaban en el paraíso no estaban muertos. Dios dijo, Jesús aseguró, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Dónde estaba Abraham, Isaac y Jacob? En el paraíso. Y para Dios estaban vivos, pero los que estaban en el Hades, esos sí estaban muertos. Entonces, cuando la Escritura dice que Jesús le predicó el evangelio a los muertos, es que fue a predicar al Hades. No se sabe, esos que estaban muertos, los que murieron antes de que Jesús muriera en la cruz, no se sabe cuál fue el resultado de esa predicación de Jesús a los muertos. Si algunos se salvaron o no, y sugerir cualquier cosa es especular. Y eso lo sabremos en el día final, y es mejor cerrar la boca. Donde Dios no habla es mejor no hablar, porque no vayamos a estarle añadiendo y Dios añada las plagas del Apocalipsis a nuestra vida, ¿verdad? Segunda cosa que hizo cuando
estuvo esos 3 días muerto. Le quitó las llaves a la muerte y al Hades, al Seol, al lugar de los muertos, a quienes gobiernan estos 2 lugares. De manera que, a partir de la resurrección de Jesús, cuando nos toca el tiempo de partir, ya no es la muerte quien viene por nosotros, ni los ángeles, sino Jesús mismo en persona. Y tercero, esos 3 días, Jesús tomó cautiva la cautividad, es decir, tomó el paraíso y lo llevó al tercer cielo, a la morada de Dios, de modo que desde la resurrección de Cristo, los creyentes ya no morimos, dormimos, y nuestros espíritus y almas son llevados a descansar delante del trono de Dios en el tercer cielo. Allí es a donde van los justos cuando mueren. Los que no conocen a Cristo son sepultados, son llevados por la muerte al Hades, al lugar de los muertos, al Seol, que sigue en el centro de la tierra. Y estos 2 lugares, el Hades o Seol, o lugar de los muertos, y tercer cielo, delante del trono de Dios, son lugares temporales en espera del destino final. Entonces, el día que Jesús regresa a la tierra por segunda vez y separe a los justos de los injustos, todos los impíos serán enviados al Hades, al Seol, a esperar, junto con los demás que estén ahí, el día del juicio del gran trono blanco. Al terminar los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión con todos sus demonios, y saldrá a engañar a las naciones, y muchos le seguirán, y juntará un gran ejército con el que rodeará a Jerusalén para destruirla, donde Jesús estará reinando como rey de toda la tierra, y los cristianos estaremos habitándola. Pero en un instante descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos. Entonces Satanás y sus demonios serán lanzados al lago de fuego, donde ya habían sido echados la bestia y el falso profeta, y todos los que le seguían serán enviados al Hades. Entonces se establecerá el gran trono blanco, con Jesús sentado en él, de delante del cual huirán la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontrará por ellos, de modo que significa, como lo dice la Escritura, que los cielos y la tierra pasarán y desaparecerán para siempre. Entonces Dios hará que los muertos, todos, grandes y pequeños, sean puestos de pie ante él, y los libros serán abiertos, y los libros de las obras de cada uno de ellos será abierto, y otro libro será abierto, que es el libro de la vida, y serán juzgados todos los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Todos esos muertos serán resucitados y recibirán nuevos cuerpos. El mar entregará los cuerpos que había en el mar, la muerte y el Hades entregarán los muertos que había en ellos, y serán juzgados cada uno según sus obras. Luego la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Se define esto como la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Sin embargo, el destino final de justos e injustos se define en esta vida. Una vez que morimos físicamente, nuestro espíritu y alma son presentados delante de Jesús, el juez de vivos y muertos, para que dicte sentencia, y los justos seamos llevados por él al tercer cielo, delante del trono de Dios, y los injustos sean llevados por la muerte al Hades, a esperar el juicio del día final. La recompensa para los injustos será ira, enojo, tribulación, angustia. Dios dará esa recompensa a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, obedecen a la injusticia, hacen lo malo. El 27 de enero de 1903 ocurrió un incendio en un manicomio en Londres. De los 300 pacientes, 50 perecieron y 250 tuvieron que ser literalmente arrebatados de las llamas. Mientras se llevaba a cabo la misión de rescate, estas pobres criaturas se comportaron de tal forma como para hacernos pensar cuán locamente nos comportamos cuando no queríamos saber nada de Jesús y cómo se comportan los incrédulos cuando les testificamos. Se reportó que algunos se rieron al oír la mención del fuego.
Otros dijeron que no querían dejar su cama. Otros se escondieron debajo de su cama. Algunos culpaban al grupo de rescate por el incendio. Muchos pelearon con los rescatistas. Algunos tocaban una puerta cerrada deseando escapar, pero ya era tarde. Cada persona rescatada no entendía plenamente lo que sucedía, pero fueron librados. El tiempo es corto. La condenación es cierta. La obra es grande y urgente. Cualquier otro interés es de poco valor. Ya que entendimos el juicio de Dios, analicemos los 10 acontecimientos que sucederán. El día del juicio eterno, una vez que ha terminado el milenio y Satanás ha sido echado al lago de fuego eterno, primero se establecerá el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Segundo, en el trono blanco los muertos serán juzgados según sus obras. Apocalipsis 20:12 al 13. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie, delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Tercero, después serán juzgados los ángeles caídos. Judas 6. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Cuarto, entonces serán castigados los injustos que son reservados ahora. Segunda de Pedro 3:7. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Quinto, después serán castigadas las naciones paganas. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Sexto, las naciones que rechazaron el Evangelio serán juzgadas más severamente. Mateo 10:15. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Séptimo, los que se han arrepentido se levantarán en el juicio para condenar a los que no se arrepintieron. Mateo 12:41. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Octavo, en ese día sin excepción todos daremos cuenta ante Dios. Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Noveno, daremos cuenta en base a las palabras de Jesucristo. Juan 12:48. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Décimo, por último, en ese día daremos cuenta de toda palabra ociosa. Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio,
Todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Todos los enojos con nuestro prójimo. Mateo 5:22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Nosotros mismos. Romanos 14:12. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Los talentos que recibimos. Mateo 25, 14 al 15 y 30. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios ya inició su juicio contra la humanidad desde que Adán y Eva pecaron. La Biblia registra que los juicios de Dios se dieron una y otra vez en contra del pecado de Israel y de las naciones que decidieron vivir en rebeldía contra él y su ley. Uno de los juicios más significativos sobre la humanidad hasta ahora fue el diluvio en tiempos de Noé. Sin embargo, ese no fue el juicio final, que sucederá cuando Cristo regrese. Esto significa que durante la actual era afectada por el pecado, hay juicios temporales, y el estado actual de todas las cosas también es temporal. Por eso en teología se habla sobre el estado intermedio, al referirnos a que tanto los creyentes como los enemigos de Dios que han fallecido están ahora en un lugar temporal mientras llega el juicio final. Los creyentes en el paraíso con Jesús y los no creyentes en el Hades esperando el juicio. Tanto justos como injustos moriremos. Sin embargo, los justos seremos llevados por Jesús mismo al paraíso, delante del trono de Dios en el tercer cielo, y dormiremos en paz y gozo hasta el día de la resurrección de vida. De los justos, cuando encontraremos a Jesús en el aire, para después venir con Él en su segunda venida a reinar en la tierra durante 1000 años. Los injustos, por lo contrario, serán llevados por la muerte al Hades, o Seol, que se encuentra en el centro de la tierra, y dormirán en tormento y dolor hasta el día de la resurrección de condenación, la de los injustos, después del milenio. Los justos seremos juzgados ante el tribunal de Cristo para salvación, a fin de recibir conforme a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, para después ser llevados por Dios a la nueva Jerusalén en los cielos nuevos y tierra nueva por toda la eternidad. Los injustos serán juzgados ante el trono blanco para condenación, a fin de recibir la sentencia del castigo por haber rechazado el Evangelio, para después ser lanzados al lago de fuego eterno, para ser atormentados por los siglos de los siglos, junto con el anticristo, la bestia, el falso profeta, Satanás y todos sus demonios. Este diagrama ilustra gráficamente el destino final de justos e injustos y cómo ambos pasaremos por la muerte, el destino temporal, la resurrección, el juicio y el destino final por la eternidad.